Se nos pide restar, luego indicar el dominio. Al observar esta diferencia, observe cómo se simplifica la segunda fracción, porque 6 y 2 comparten un factor común de 2. Será mucho menos trabajo si simplificamos esto ahora más que después. Así que sigamos adelante y simplifiquemos esta fracción primero. Tenemos 6 divididos por 2x al cuadrado y mostrar el factor común de 2 entre el numerador y el denominador. Escribamos 6 es 2 por 3. Aquí vemos el factor común de 2. 2 dividido por 2 se simplifica a 1. Y por lo tanto la fracción se simplifica a 3 dividida por x al cuadrado y así que escribamos la diferencia original como 2 divididos 3y al cuadrado. Y luego escribiremos, menos la fracción simplificada de 3 dividida por x al cuadrado y necesito escribir 3 como fracción, así que escribe menos 3 sobre 1. Para sumar o restar fracciones, necesita un denominador común. Ojalá sea el mínimo común denominador. Para el siguiente paso construyamos el mínimo común denominador para esta diferencia. Mirando el denominador de la primera fracción, el mínimo común denominador debe contener un factor común de 3, un factor de x y 2 factores de y. Y mirando el denominador de la segunda fracción, debe tener 2 factores de x en la pantalla LCD, en este momento solo tenemos uno. Necesitamos multiplicarlo por 1 más x y ya hay un factor de y listado en la pantalla LCD. Entonces, todos los factores de este denominador ya están en estos factores aquí. Y luego, para la última fracción, el denominador es 1. Así que no necesitamos más factores en la pantalla LCD. Entonces este producto es el LCD, que es 3x al cuadrado y al cuadrado. Entonces, el siguiente paso que necesitamos para escribir cada fracción como una fracción equivalente con un denominador de 3x al cuadrado y al cuadrado. Observe el denominador de la primera fracción, y observe cómo al denominador le falta un factor de x. Por lo tanto, multiplica tanto el numerador como el denominador por x para crear una fracción equivalente con un denominador de 3x al cuadrado y al cuadrado. Ahora mirando la segunda fracción, al denominador le faltan un factor de 3 y un factor de y, por lo tanto, multiplica el numerador y el denominador por 3y. Para la tercera fracción, debes multiplicar el numerador y el denominador por 3x al cuadrado y al cuadrado. Observe ahora que todos los denominadores son 3x al cuadrado y al cuadrado. Entonces ahora podemos restar las fracciones. Nuevamente, todos los denominadores son 3x al cuadrado y al cuadrado, y ahora restamos los numeradores. Entonces aquí tenemos 2x menos 9, y menos 9x al cuadrado y al cuadrado. El numerador no factoriza y, por lo tanto, esta es la forma simplificada de la diferencia. Sin embargo, aún necesitamos determinar el dominio. Determinar el dominio de una expresión racional. Comenzamos con todos los números reales, y luego excluimos los valores que hacen que el denominador sea igual a 0 porque la división por 0 no estaba definida. Entonces mirando el denominador de esta expresión racional, observe cómo el denominador es igual a 0 cuando x es igual a 0 y es igual a 0. Y por lo tanto, diremos que el dominio es todos los números reales para x, y donde x no es igual a 0 y no es igual a 0. También podríamos decir que el dominio es todos los números reales para x, y excepto que x es igual a 0 y es igual a 0. Espero que hayas encontrado esto útil.